Don Patricio Velázquez, nuestro secretario abogado, va a dar cuenta de los documentos llegados a la comisión. Gracias, señor presidente. Se han recibido para esta sesión los siguientes documentos para la cuenta. En primer término tenemos proyecto iniciado en moción del diputado señor Jorge Durán, que modifica el Código Penal, el Código Procesal Penal en materia de penas y flagrancia en el delito de usurpación. Proyecto iniciado en moción que modifica el Código Penal y el Decreto de Ley 321 de 1925 para asegurar el cumplimiento efectivo de la pena de presidio perpetuo calificado. Correo electrónico del Instituto Nacional de Derechos Humanos, mediante el cual remite tercer informe de gastos de actividades y programas de dicho instituto al trimestre julio-septiembre del año en curso, conforme con la Ley de Presupuestos. También tenemos oficio de su excelencia el presidente de la República, retira hace presente suma para el proyecto que tenemos en tabla en esta sesión, señor presidente. Tenemos reemplazos. El diputado señor Luis Cuello reemplazará a la diputada señorita Carol Cariola, la diputada señora Joana Pérez al señor Miguel Ángel Calisto, el diputado don Jorge Radgev reemplaza al diputado Andrés Longton, confirma su asistencia por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Con la excusa del señor ministro no puede asistir por motivos de agenda. El señor Jaime Grajales, su secretario de Justicia, acompañado de Mario Araya, abogado de la División Jurídica, María Florencia Draper, abogada de la misma División Jurídica. Defensoría Nacional, excusa el señor Defensor Nacional, pero asiste en su representación el señor Leonardo Moreno Horman, acompañado de Cristian Irarrázaval. Fiscalía Nacional, Ministerio Público, también excusa al señor Fiscal Nacional por temas de agenda y asiste en su representación el director de la Unidad Especializada en Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional, señor Ignacio Castillo. Tenemos un correo electrónico del señor Manuel Parada, abogado, profesor de la Universidad de Santiago, magíster de Derecho Penal. Propone, señor presidente, una modificación al artículo 10 del Código Penal, agregando un nuevo numeral 14 que absuelva de toda responsabilidad penal a los sujetos que hayan recibido castigo suficiente por concepto de pena natural, y se hará llegar en todo caso para quienes quieran ver esto en detalle mediante correo electrónico a todos los integrantes y todas las integrantes de la comisión. Por su parte, también tenemos una solicitud del diputado señor Luis Sánchez, mediante el cual solicita recabar una información que debería llegar, ¿cierto?, en el primer semestre del año 2023, correspondiente a distintos gastos de la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Y bueno, esto se ubicó y se le hizo llegar mediante correo electrónico. Solicitud de la Asociación Nacional, señor presidente, de Magistradas y de Magistrados de Chile, para ser invitados. Ellos solicitan, la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados, ser invitados a exponer en el debate del proyecto de ley de ejecución de sentencias penales, que, bueno, ayer lo tuvimos y estábamos, digamos, esperando culminar con la discusión particular. Y eso es todo, señor presidente. Habría que pronunciarse sobre la solicitud de la Asociación Nacional de Magistrados, si es que en forma especial sí, se les quiere recibir. Muchas gracias, señor secretario. De todas maneras, como está pendiente la parte orgánica del proyecto de ley de ejecución de penas, ayer despachamos lo que hice en relación con la parte de procedimiento. De todas maneras, debiéramos recabar en su oportunidad la aquiescencia de la comisión en orden a que nos pudieran acompañar y dar su opinión de manera extraordinaria en este proyecto de ley. Sí, y también sobre la cuenta, diputada Giles, por favor. Muchas gracias, presidente. Yo quiero lamentar la cuenta que se entrega de la ausencia del señor ministro de Justicia. Esta es sexta sesión ordinaria de esta comisión en que el ministro de Justicia, entregando una justificación que a mí me parece que no tiene nada de justificación, está ausente de su deber, a mi juicio, de colegislar en temas además que son absolutamente atingentes a su ministerio. Entiendo que en estas semanas él pidió un feriado para poder ir a Alemania. Me imagino que algo muy importante que lo hizo tener que viajar.
Aún así encuentro increíble y quiero que quede así en la cuenta que el ministro de Justicia esté ausente de esta comisión durante 6 sesiones, más aún cuando el ministro se dedica paralelamente a tareas que no son, entiendo yo, de su ámbito, como es asumir una especie de defensa del presidente en particular y de otras autoridades de gobierno, como en una calidad como de abogado, que en mi calidad de diputada y de ciudadana no entiendo bien, preferiría su presencia acá, y con mayor razón cuando hemos asistido a una situación tan grave como el que se hayan encontrado restos óseos en dependencias del Ministerio de Justicia, luego de que ya he dicho en más de una oportunidad acá que me parece que el ministro de Justicia debería entregarle a esta comisión y a esta corporación en su conjunto alguna explicación respecto de por qué en 2 años de gobierno no se ha hecho nada en relación a los restos óseos que aparecieron en unas dependencias de la Universidad de Chile que están hoy día en el Instituto Médico Legal. Y salvo declaraciones, no se ha hecho absolutamente nada por identificar esos restos, que es lo único que se necesita. Me habría gustado tener la presencia del ministro no solo para que cumpliera él su obligación de colegislar este proyecto que vamos a ver hoy día y los que hemos visto en las 5 sesiones presentes, sino que además para poder pedirle al ministro alguna explicación concreta sobre el que se haya encontrado en dependencia del Ministerio de Justicia estos restos óseos que podrían corresponder eventualmente a detenidos desaparecidos. Sobre eso, presidente, he enviado un oficio que veo que no está en la cuenta, seguramente ha habido algún problema, no llegó a tiempo, pero a mí me gustaría, lo que iba a pedir, lo pido de todas maneras, es que pudiéramos oficiar en conjunto como comisión al Ministerio de Justicia pidiendo explicaciones respecto de este hallazgo y de la no identificación hasta ahora y cuál es el curso que ha seguido el Ministerio para hacer algo por identificar los restos óseos que están en 68 cajas en el Servicio Médico Legal. Diputada Giles, ¿se oficializará sobre la cuenta? Si la comisión lo tiene bien, entonces me permito solicitar su acuerdo para que oficiemos al Ministerio de Justicia a fin de que informe respecto de estos hechos acaecidos, respecto a restos óseos encontrados en la oficina del Programa de Derechos Humanos, y también que el Ministerio de Justicia nos informe el estatus de la individualización de los restos óseos. ¿Están todos de acuerdo en esos términos? Se aprueba. Muchas gracias. A usted. Oye, agradecemos la presencia del señor subsecretario. Tal como lo acordáramos en su oportunidad, siempre nos va a acompañar la Defensoría Penal Pública y el Ministerio Público. Siempre invitamos al defensor y al fiscal o a las personas que estos designen para poder participar de esta discusión. Junto con agradecer nuevamente también la suspensión, lo dije ayer, pero lo reitero, de la tramitación de este proyecto en el día de ayer por unanimidad de la comisión, cosa que agradezco de sobremanera. Nos corresponde entonces iniciar ahora la sesión número 133, que ha sido citada con el objeto de discutir y votar en particular el proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución penal, con énfasis en materia de reincidencia en delitos de mayor connotación social, que es el boletín número 15.661-07, que está en segundo trámite constitucional y está calificado con urgencia suma. Para estos efectos nos acompaña, como señaló nuestro secretario de Abogados, el señor subsecretario, junto a su equipo, a quien también agradecemos su participación, y también los representantes del Ministerio Público y de la Defensoría Penal Pública. También añadir que una serie de indicaciones que se habían presentado y que hacían bien abultado el comparado para la tramitación fue objeto también de una reunión o de una comisión de trabajo, un comité de trabajo entre los asesores de los parlamentarios y también el Ejecutivo junto a la Defensoría y el Ministerio Público, y se ha logrado acotar, entiendo yo, un número importante de indicaciones, sin perjuicio también que nos hacen llegar, y ahí le pediremos al señor subsecretario nos vaya informando respecto a los acuerdos que esa mesa tuvo.
en algunos artículos en particular para ir votando, sin perjuicio que subsisten todavía varias indicaciones que hay que discutir y votar, y también se han incorporado nuevas indicaciones a este proyecto de ley. Sin más, entonces vamos a comenzar la discusión en particular. No sé si el subsecretario nos quiere dar cuenta un poco del trabajo de esta comisión y empezamos la discusión en particular. Bueno, muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludar a los diputados y diputadas presentes. Efectivamente se realizó esta comisión técnica los días 5 y 6 de octubre. Se desarrollaron mesas de trabajo en las cuales estuvieron prácticamente todos los asesores de los diputados y diputadas en conjunto con el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública y, por cierto, los abogados de la División Jurídica del Ministerio de Justicia. En particular esto lo llevó adelante Mario con Florencia y que no, Mario y Florencia claro, Florencia y Mario y tal como usted decía, presidente, se llegó a un acuerdo importante en una gran cantidad de indicaciones propuestas, tanto en retirar algunas, aprobar otras o refundir indicaciones que son las propuestas que usted tiene y que se presentaron a la Secretaría. Si tuvieron que hablar de un porcentaje, aproximadamente un 70% se revisó el contenido del proyecto y un 70% tiene acuerdo y, por cierto, hay desacuerdos que tendrá que resolver la comisión. En términos generales, podríamos decir que hubo bastante acuerdo en todas las materias procesales vinculadas con la persecución o con hacer más eficaz la persecución penal y los desacuerdos están principalmente vinculados con algunas modificaciones al Código Penal. Eso, Muchas gracias, señor subsecretario. Una cuestión de orden. Le voy a pedir a las y los diputados que marquen el comparado, si no Cecilia tiene que imprimir cada vez. Entonces, si le pueden colocar el nombre en el comparado para efecto después poder guardarlo, y también hagan sus apuntes, porque si no en cada una de las sesiones hay que volver a imprimir o alguien pide, y no solo por un tema medioambiental, sino porque es necesario para la comisión. Sin más, entonces vamos a comenzar con, pongan el nombre por diputado Vilavaca. Comenzamos entonces la discusión del artículo primero, teniendo siempre como referencia el comparado. Está en la página 1 de nuestro comparado, señor secretario. Claro. Gracias, señor presidente. Para dar inicio, como usted lo ha dispuesto, a la discusión en particular del proyecto, tenemos presente que el texto del proyecto está en la columna del medio, que se inicia, tiene un artículo primero. Este artículo primero es el que comprende las modificaciones que introduce el proyecto en el Código Penal, y está dividido en distintos numerales. En primer lugar, tenemos el numeral 1, que sustituye la circunstancia novena del artículo 11, que vendría a ser si se ha colaborado sustancialmente al esclarecimiento de los hechos, estamos dentro de las atenuantes, ¿cierto? Si se ha colaborado sustancialmente al esclarecimiento de los hechos. Al respecto hay indicaciones presentadas a este artículo primero, en el numeral primero del artículo primero del proyecto de ley, que sustituye la circunstancia novena del señor Sánchez, para sustituirlo por uno del siguiente tenor. Y aquí tenemos entonces tanto la propuesta del proyecto, que es circunstancia novena de las atenuantes. El proyecto dice: si se ha colaborado sustancialmente al esclarecimiento de los hechos. Hasta ahí está igual que el texto vigente, pero agrega todo esto que sigue a continuación: sin que la colaboración sea asimismo constitutiva de cooperación eficaz de conformidad con la ley. Y noveno, propuesta del señor Sánchez: si se ha colaborado sustancialmente al esclarecimiento de los hechos, si se ha colaborado sustancialmente al esclarecimiento de los hechos, bien, durante la investigación, sin que la colaboración sea asimismo constitutiva de cooperación eficaz de conformidad con la ley. Estas son las dos
alternativas al proyecto y la de la indicación, señor presidente. Muchas gracias. Entonces, el texto que viene del Senado ya contempla una modificación y este mismo, que también hay que votarlo, tiene una indicación que circunscribe, y ahí me gustaría que nos explicara el diputado Sánchez el lapso de esclarecimiento de los hechos, porque usted le agrega durante la investigación. Diputado Sánchez. Muchas gracias, presidente. Esto tiene que ver con un tema que fue discutido en esta comisión la última vez que revisamos este proyecto de ley, que era la posibilidad de que pudiese usarse, me atrevería a decir de forma deshonesta, esta norma por parte de una persona que estuviese siendo investigada o juzgada por la eventual comisión de un delito, de reservarse todos los antecedentes que tenga respecto de los hechos hasta etapas posteriores para poder finalmente calcular cuándo le conviene esto más para beneficiarse y eventualmente quedar en libertad, que evidentemente no es la investigación, no es la intención, perdón. La intención es que durante la investigación puedan aportarse los antecedentes en las etapas más tempranas posibles, porque eso efectivamente va a permitir un mejor esclarecimiento de los hechos, va a permitir también poder ampliar la investigación o a nuevos hechos o a nuevas personas que pudieran eventualmente estar involucradas. Entonces, evidentemente aquí vale la pena restringir esto de la colaboración sustancial con el esclarecimiento de los hechos a la etapa misma de la investigación, para que no sea guardado esto como una especie de bala de plata o un salvavidas final solo cuando la cosa se ve muy negra para la persona investigada, para que pueda sacar esto como un as bajo la manga, digamos. Entonces, eso es un poco la intención detrás de esta indicación, y como señalaba, fue algo que ya conversamos la vez pasada, y al parecer había cierto un juicio más o menos compartido en esta comisión al respecto de que eso podía ser un riesgo. Muchas gracias, diputado Sánchez. Señor subsecretario, luego la diputada Flores. Presidente, bueno, lo primero es que esta indicación no estaba en el comparado, entonces no fue parte de lo que se pudo analizar en la mesa técnica en las 2 sesiones que funcionó. Eso es lo primero. O sea, una indicación que entendemos se presentó hoy. En estos días, sí. Hoy o ayer, no sé. Sí. Pero no estaba en el comparado, entonces no pudimos analizarlo. Lo segundo es que, y ahí Florencia va a explicar con un poco más de detalle, pero a nosotros nos parece que restringe la colaboración eficaz. Para el condenado. Claro. Restringe la oportunidad en la cual se puede presentar y eso eventualmente puede jugar en contra de del mismo objetivo, que es básicamente poder esclarecer los hechos, pero ahí le doy la palabra a Florencia para que pueda explicar un poco más en detalle. Florencia, si fuera tan amable, luego tiene la palabra la diputada Flores, luego el diputado de la Vaca. Al final, ningún problema. Bueno, si lo tiene bien la comisión, diputado Sánchez, si es corto, se lo agradezco mucho. Muy cortito, que esa indicación sí se incorporó la semana pasada y mi asesora sí lo conversó con el asesor del subsecretario. Muchas gracias. Sí, luego la diputada Giles, por favor. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Efectivamente, aquí entendemos que esta indicación lo que busca es restringir la procedencia del atenuante del artículo 11, número 9, y restringirlo a la etapa de investigación, en el fondo forzando a que el imputado colabore antes de cerrar la investigación. Esto obviamente impediría que el tribunal oral reconociera esta atenuante, por ejemplo, por una declaración del imputado o del acusado, en este caso en juicio, cuestión que no solamente puede aportar a esclarecer los hechos, sino que también muchas veces a alivianar la carga probatoria del Ministerio Público. Generalmente cuando un tribunal oral reconoce esta atenuante es porque efectivamente la prueba de cargo no era suficiente quizás para acreditar ciertos elementos del tipo o ciertos hechos de la acusación, y la declaración del imputado en juicio colaboró a arribar a esa convicción que necesita el tribunal para condenar. Ahora, creemos que también acá se produce una inconsistencia con un artículo que también fue aprobado por el Senado, que es la indicación del artículo 275 del Código Procesal Penal, que dice que el tribunal oral podrá considerar la atenuante del 11.9 cuando los hechos que se hayan convenido en una convención probatoria, valga la redundancia, hayan servido para alcanzar la convicción de condena. Entonces, en este caso, creemos que se produciría también una inconsistencia con esa indicación.
Eso es lo que podemos señalar al respecto. Muchas gracias, María Florencia. Le ofrezco la palabra a la diputada Camila Flores, luego el diputado Vilavaca, luego la diputada Giles. Muchas gracias, presidente. Presidente, por su intermedio, yo la verdad es que no me hace mucho sentido la indicación del colega Sánchez y me gustaría preguntarle a él en particular, porque siento que esta indicación de cierto modo desincentiva que una persona pueda colaborar o quiera querer colaborar eficazmente con el procedimiento. Yo creo que más bien en el ánimo, ¿cierto?, de poder generar un procedimiento lo más eficiente posible. Yo creo que esto va en todo en sintonía contraria. Y mi pregunta además, presidente, en el sentido de qué pasa, por ejemplo, con las investigaciones desformalizadas, donde ahí, ¿cierto?, no tenemos a una persona todavía que esté formalizada, imputado como sí mismo. O sea, ahí, por ejemplo, no caería esta posibilidad, digamos, porque quedaría ahí un poco sujeto a la presión de tener que necesariamente formalizar a una persona para que, en definitiva, pueda colaborar sustancialmente con el procedimiento. Pero ¿qué pasa si se pretende perseverar en la investigación sin ser formalizado aún? ¿No cabe ahí esta posibilidad? La verdad es que considero que probablemente no es tan conveniente esta indicación. Gracias, presidente. Ojalá poder tener la observación del diputado mocionante. Diputado Vilavaca, luego la diputada Giles. Sí, presidente. O sea, yo entiendo un poco la indicación que está estableciendo el diputado Sánchez en orden a que efectivamente la persona que vaya a cooperar no lo utilice como un privilegio para el delincuente, sino que efectivamente sea en modo de colaboración eficaz en el proceso de investigación. Pero lo cierto es que ninguna persona va a colaborar sino en vista de obtener un beneficio en cualquier etapa del juicio, ¿ya? Y tal cual se utilizaba en la ley vigente, nunca se establecía un límite temporal respecto a la aplicación de esta colaboración. Lo que se hace hoy día es que, en definitiva, esta colaboración tiene necesariamente que servir al esclarecimiento, y yo creo que tenemos que mirar lo que busca la investigación criminal, y la investigación criminal lo que busca es determinar la existencia de un ilícito. Cuando sea prestada esta declaración, yo creo que es secundaria respecto al objetivo de la investigación penal, y el entregar esta posibilidad de la aplicación de esta atenuante me parece que no requiere ponerle algún tipo de cortapisa en términos de temporalidad. Máxime lo que ha dicho la asesora del Ministerio de Justicia en orden a que el proyecto ya aprobado en primer trámite constitucional establece en el 275 la posibilidad del juez de garantía de que se aplique la atenuante del 11 número 9 cuando de los hechos que se han convenido en la convención probatoria hubiese sido considerado al momento de formar convicción al tribunal. Es decir, aquí estamos haciendo una extensión a la temporalidad también. Entonces yo en lo particular, entendiendo, insisto, el objetivo del colega Sánchez, y qué bueno que nos invite a esta discusión respecto al fin de no solamente estas atenuantes, sino de otras también, creo que el texto tal cual viene aprobado en el primer trámite constitucional, el que por lo menos a mí más me satisface. Gracias. Muchas gracias, diputado Vilavaca. Diputada Giles, luego el diputado Villa. Gracias, presidente. Quiero decirle a algunos colegas que estoy ofreciéndoles una indicación que voy a presentar acto seguido, que en este momento la tiene el diputado Cuello en su poder. Pero en realidad lo que quiero señalar es que ha dicho el subsecretario por su intermedio, señor presidente, que participaron de una comisión de asesores. Dijo él la casi totalidad de los asesores de estos diputados. Pues bien, quiero repetir como un mantra algo que el subsecretario por su intermedio ya me habrá escuchado y varios de ustedes también, pero que parece necesario volver a reiterarlo. La opinión de esta legisladora es que quienes legislan somos los diputados y no los asesores.
y yo he dado la unanimidad para suspender la revisión de este proyecto, pero no para hacer una comisión con asesores, porque las comisiones con asesores no existen en nuestra institucionalidad. No hay comisiones de asesores. Por cierto, ningún asesor mío ha participado ni participará en esas comisiones, que son, a mi juicio, una mala práctica que se instituyó durante la presidencia de la diputada Carol Cariola, puesto que suplantan el rol de los parlamentarios. Y por lo tanto, yo no reconozco, y me parece que no podemos reconocer, ningún acuerdo, cocina, conciliábulo que se haya hecho fuera de los marcos de esta comisión, que es a la que le corresponde tramitar los proyectos. En lo que a mí respecta, por lo tanto, junto con dejar claramente esclarecido que no he participado ni participaré en ninguna reunión de asesores, señalo que para todos los efectos, para mí, lo que está aquí es lo que veremos, y uno podría adjuntar indicaciones que hayan sido sacadas, en fin, como corresponde a la tramitación. En relación al tema en comento, yo estoy de acuerdo con la perspectiva que propone el diputado Sánchez. Muchas gracias, diputada. Solo precisar que las comisiones pueden funcionar y tienen por objeto acotar el número de indicaciones y sistematizarlas en función de un acuerdo de la propia comisión, pero todos y cada una de las propuestas de esta comisión, acordadas en su oportunidad por esta misma comisión, deben ser discutidas y sancionadas en el seno de esta corporación y particularmente de esta comisión. Diputado Winter. Presidente, abundando en lo anterior, tal como dice la diputada Giles, las comisiones de asesores no existen. Por lo tanto, tampoco se pueden prohibir ni criticar, porque son reuniones entre privados. Y desde el punto de vista formal y reglamentario, lo que hay sobre la mesa son indicaciones presentadas por diputados, que tienen que ser tramitadas conforme al reglamento. Por lo tanto, no hay ningún debate posible al respecto, a menos que alguien quisiera decir que esas indicaciones no pueden ser presentadas por la forma en que los diputados se pusieron de acuerdo para presentarlas, lo cual obviamente no tiene ningún sentido reglamentario. Respecto a la indicación que estamos discutiendo, yo quiero plantear que el colega Sánchez plantea que esto podría eventualmente convertirse en situ, una bala de plata, una bajo la manga, o que podría haber una actitud oportunista para beneficiarse de parte del imputado. Sin embargo, efectivamente, yo entiendo que lo que estamos buscando es generar un incentivo al esclarecimiento de los hechos, y que las personas que tienen antecedentes que permitan el esclarecimiento de los hechos, se les genere un incentivo. Por lo tanto, no debiéramos tener vergüenza en decir que la cooperación permite beneficiarse, y es una oportunidad a quien estamos incentivando. Yo tuve un corto paso por el sistema penal, y la verdad es que la mayoría de los juicios en los que participé, diputado, presidente, la carpeta investigativa no permitía establecerse una convicción respecto de los hechos. O sea, tenemos un problema en nuestro sistema penal que no es solamente la búsqueda del derecho, es que la búsqueda de los hechos no es tan sencilla. Por lo tanto, generar incentivos a que la verdad se establezca, yo no entiendo por qué tendríamos que acotarlo. Y además, si es que esto se convierte en una oportunidad para el imputado posterior a la investigación, ¿por qué él decidiría ocuparla durante su condena más que durante su juicio, que le permita evitar una condena mayor? Yo creo que eso no tiene mucho sentido. Así es que si es que esto permite el esclarecimiento de los hechos, no tiene mucho sentido acotarlo, y no creo que se hayan presentado argumentos suficientes para eso. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Solo si le solicitaba la intervención, diputado. Diputado Sánchez, para terminar. Muchas gracias, presidente. Para efectos de complementar lo que se ha conversado, evidentemente entiendo que detrás de este tipo de propuestas o este tipo de herramientas, como es los beneficios para alguien que colabore sustancialmente con una investigación, hay un incentivo para la persona que está siendo investigada para efectos de que colabore y entregue esa información. Y evidentemente eso entiendo, por su intermedio, presidente, diputado Winter, que constituye un incentivo. Lo que estoy planteando acá es que
es más valioso esa herramienta, esa información en etapas tempranas de la investigación que en el último día, para efectos de que pueda intervenir en esto una atenuante o una no vendría a ser una recalificación, es más bien una atenuante respecto de la pena que correspondería aplicarle a esta persona. La información sirve mucho más cuando estás en las etapas tempranas porque, como decía en mi primera intervención, esto puede servir para expandir la investigación a hechos distintos o incluso también ampliarla a otras personas y si eso ocurre al final, todo el proceso de la investigación puede verse afectado, puede incluso terminar apareciendo a último minuto algo que haga caerse la investigación o el proceso por completo. No es algo tan irrelevante. Respecto de lo que decía por su intermedio presidente la diputada Flores, aquí no hay mayor problema con el hecho de que estés en una etapa desformalizada, porque para estos efectos la formalización es solamente una comunicación a la persona investigada de que está siendo efectivamente investigada, pero ya lo está haciendo. Esa investigación ya está corriendo y por lo tanto no concurre ningún problema o ningún impedimento, ningún vicio el hecho de que estés en una etapa desformalizada. Esta colaboración sustancial concurriría de todas maneras. Evidentemente, y también basándome en lo que decía por su intermedio la diputada Flores, la intención acá es que la herramienta sirva y que la herramienta sea más útil y, como digo, y es una convicción que yo tengo, la información es mucho más útil en etapas tempranas que al último día para el solo efecto de que pueda esta persona decir, mira, aquí tengo una cartita para que me bajen la pena. La idea no es que le sirva solo a él, sino que le sirva al Ministerio Público y a toda la comunidad nacional en el fondo para poder obtener una condena y perseguir a los verdaderamente culpables. Hecho el punto. Gracias, diputado Sánchez. La única manera de poder entenderla era efectivamente cuando uno lo podía entender con una cooperación eficaz del condenado, porque fuera una etapa después del 228 octies que se propone en esta reforma constitucional, pero no lo es, se circunscribe un atenuante del artículo 11. Además, esto hay que conciliarlo debidamente, y seguramente nuestro colega Moreno iba a ser presente esa circunstancia, que hay que conciliarlo debidamente con el derecho a guardar silencio que tiene cualquier imputado. El imputado puede guardar silencio durante todo el desarrollo del proceso y eso es una garantía que le está reconocida constitucionalmente y que a través de una norma de rango inferior, en caso alguno, se podría limitar para los efectos que ella tuviera. Esa es mi opinión. Diputado Soto. Presidente, mire, yo comparto evidentemente que de la esencia de esta institución de la cooperación eficaz, que es un incentivo para que el delincuente que enfrenta un proceso entregue datos para esclarecer el delito, para identificar a sus jefes o responsables de los delitos y a cambio reciba una rebaja procesal. Es una herramienta utilísima, sobre todo los delitos que son muy difíciles de acreditar, económicos, los delitos de homicidio, terrorismo, y son herramientas gigantescas, porque en la medida que una persona que participa del delito identifique al resto de los autores o sus jefes, prácticamente no hay otras pruebas que presentar. Aquí se ha presentado la idea de que esa cooperación eficaz tiene que presentarse en los momentos tempranos de la investigación judicial. Por favor. Si quiere escuchar al diputado Sánchez, en la etapa temprana de la investigación y excluir esta cooperación eficaz en las etapas posteriores, ya una vez que se produce la apertura del juicio oral. Y la verdad que el proceso, por su propia naturaleza, incentiva que sea en las épocas tempranas la colaboración, porque pueden producir algunos hechos que impedirían que la pudiera usar después en su favor. Como por ejemplo, que otro partícipe del delito identificara a su jefe o esclareciera el delito. Evidentemente, el que se guarda para el final, como dice el diputado Sánchez, para tener unas balas de plata, se quedaría con una bala de agua, porque no tendría cómo establecer algún incentivo real al Ministerio Público, a los jueces, para que le hagan rebajas procesales sobre hechos que ya se conocen. Y además está la labor de la Fiscalía. ¿Sí? En la medida que se esclarezcan los hechos por otros medios, carece de utilidad entregarle beneficio a una persona que de manera tardía está tratando de corroborar hechos que ya se están completamente acreditados. Y en definitiva, la utilidad de esto no la determina el delincuente. El uso de los beneficios procesales no lo determina el delincuente, lo determinan el Ministerio Público y los jueces, que son los que aprueban los acuerdos de cooperación. Entonces, yo creo que este instituto funciona mejor como está establecido
precisamente en el proyecto como bien aprobado del Senado, presidente. Muchas gracias. No habiendo más palabras, entonces. Sí, discúlpeme, diputado Rackbert y diputado Winter. Sí, así como otros colegas han señalado que pudieron tramitar en el sistema penal. Fue parte. ¿En qué circunstancias no lo aclaró? Pero estuvo. Yo presumo la inocencia en este tema, o sea. Muy bien. No, si en realidad no fue condenado. Diputado Rackbert, usted tiene la palabra. Sí, bueno, yo tuve la oportunidad en mi ejercicio profesional de tramitar en el antiguo proceso y en el actual. Incluso siendo abogado subrogante, pudiendo resolver libertades de personas que tenían frente al estrado. ¿Y cuál es la relevancia o cuál es el fin de la justicia? Poder esclarecer los hechos. ¿Cuándo? En cualquier etapa del proceso. Y otra cosa que hay que tener en consideración, que normalmente la persona que está siendo investigada no sabe que está en una situación compleja, sino que cuando ya le notifican algo que significa que lo van a privar de libertad. Por lo tanto, ya normalmente la investigación está muy avanzada y es ahí donde el abogado lo puede asesorar y decir, oiga, entregue antecedentes para que pudiese eventualmente rebajar su pena. Antes la persona no lo va a hacer porque siempre tiene la esperanza de que no lo van a descubrir. Por lo tanto, con esa situación, finalmente frustramos la posibilidad de esclarecer hechos que en otras circunstancias no se pudieran esclarecer. Por lo tanto, creo que el texto como está originalmente avanza en la posibilidad de esclarecer hechos en una causa más que pensar en obtener un beneficio para una persona determinada que está siendo investigada en un momento. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Rackbert. Diputado Winter, muy breve, dijo. No, adelante, tiene usted la palabra. De hecho, prenda el micrófono. No, presidente, habiendo escuchado los distintos argumentos para refutar al diputado Sánchez, creo que el diputado Sánchez tiene un punto que podemos rescatar. Efectivamente, yo creo que excluir la posibilidad de que la cooperación sea posterior al proceso de investigación es algo completamente ineficaz. Pero si estamos estableciendo un sistema de incentivos, yo no sé cómo redactarlo, ni se me ocurre en este momento una fórmula jurídica, pero que haya un incentivo a que la cooperación sea durante la investigación y no de manera tardía o posterior, yo creo que eso no le haría mal a la ley. Para mí excluirlo sería negativo, pero que hubiera un incentivo especial a hacerlo de manera oportuna, yo creo que no perjudicaría la redacción de la ley. Ok. El Ministerio de Justicia tiene una opinión. Un punto. Un punto. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio y a propósito de lo que señalaba el diputado Winter. El mismo proyecto trae una regla que podría beneficiar la entrega de información durante la etapa de investigación. El procedimiento abreviado, por lo general, procede antes de que haya acusación, hasta la audiencia de preparación. Pero el proyecto que hoy día tienen ante ustedes permite de manera facultativa para el Ministerio Público rebajar hasta en 2 grados. Y ahí tiene la alternativa el fiscal para estimar que si la colaboración durante la investigación tiene tal entidad que sería mucho mayor que una declaración en juicio, podrá ofrecer una pena distinta. La misma facultad tiene el querellante en esa misma audiencia. Entonces, si hay una vía de salida para dar una mayor valoración a una declaración previa durante la investigación, está en el procedimiento abreviado que hoy día se está regulando en este proyecto. Disculpe, No, es el propio procedimiento abreviado en la regulación que trae este proyecto, esos son los artículos más adelante, establece que la regla general ahora para el procedimiento abreviado es hasta 10 años. Disculpe, evitemos diálogos. Sí, señor presidente, lo que viene en el procedimiento abreviado es hasta 10 años, y la posibilidad para el fiscal, si así lo estima, rebajar hasta en 2, o para el querellante rebajar hasta en 2 en la propuesta. Muchas gracias, don Mario. Muchas gracias, solo para usted tenerlo presente, si nos indicara usted el artículo propuesto y en qué lugar del comparado está, para tenerlo presente. Diputada Giles. Gracias, presidente. Como una norma básica de técnica legislativa es que uno no puede legislar respecto a lo de que podría no legislarse jamás si es que viniera un terremoto mundial en este momento y todos muriéramos.
Es decir, la referencia que hace el asesor se refiere a algo que en el futuro, próximo, mediato o inmediato, vamos a tramitar y eventualmente aprobar o no. Por lo tanto, a mí me parece que la responsabilidad del legislador es legislar sobre ese criterio ahora, es decir, en este artículo. Muchas gracias, diputada Giles. Yo creo que se ha agotado el debate, se han hecho los planteamientos y vamos a proceder entonces a la votación. Señor secretario. Por cierto, para aclarar, vamos a votar primero la indicación del diputado Sánchez, que contiene completo, y luego hay que votar, en el caso de eventualmente rechazarse, el texto propuesto. Gracias, señor presidente. Como usted lo ha dispuesto, en primer lugar, vamos a votar la indicación del diputado señor Luis Sánchez, que sustituye el numeral 1 del artículo 1 en relación a la circunstancia novena del artículo 11. Entonces, vamos a votar la indicación de don Luis Sánchez. Don Jorge Alessandri. Abstención. Abstención, don Jorge. Don Gustavo Benavente. Abstención. Abstención. Diputada señora Joana Al final. Pérez. Perdón, al final. Es que reemplaza a Calisto. Perfecto. Perfecto, no hay problema. Diputado don Luis Cuello. En contra de don Luis Cuello. En contra de don Luis Cuello. Doña Camila Flores. En contra de doña Camila Flores. Don Marcos y la Vaca. En contra de don Marcos y la Vaca. Doña Pamela Giles. La indicación del diputado Luis Sánchez. A favor. A favor. Don Andrés. Don Jorge. Don Jorge Radcliffe. Contra. En contra de don Jorge. Perfecto. En contra. Doña Catalina Pérez. En contra de doña Catalina. Don Luis Sánchez. A favor, señor A favor, secretario. don Luis Sánchez. Don Leonardo Soto. Lamentablemente en contra. En contra de don Leonardo Soto. Don Gonzalo Vinter. Hice un esfuerzo, pero en contra. En contra de don Gonzalo. Diputada Joana Pérez, que la tenemos pendiente. En contra. En contra de doña Joana Pérez y presidente. Contra presidente. Tenemos 2 votos a favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en contra y 2 abstenciones. 292. 292, entonces se rechaza la indicación Sí. y a continuación procedemos a votar el Primero- texto propuesto por el Senado. Exacto. Entonces, a continuación, como lo ha dispuesto el señor presidente, en votación el texto del artículo primero número 1 propuesto por el Senado. Don Jorge Alessandri. A favor. A favor, don Jorge. Don Gustavo Benavente. A favor. A favor. Doña Joana Pérez. A favor. Don Luis Cuello. A favor. Doña Camila Flores. A favor. Don Marcos y la Vaca. A favor. Doña Pamela Giles. Por la afirmativa. Por la afirmativa. Don Jorge Radcliffe. A favor. A favor. Doña Catalina Pérez. A favor. Don Luis Sánchez, perdón. A favor, don Luis. Don Leonardo Soto. A favor. A favor, don Leonardo. Don Gonzalo Vinter. A favor, don Gonzalo. Y señor presidente, 12-0-0. Se aprobó por unanimidad. Gracias, secretario. A continuación corresponde entonces... Número 2, página 2 del comparado. También dentro del conjunto de modificaciones que el artículo primero introduce en el Código Penal, el numeral 2 lo que hace es sustituir los actuales artículos 69 y 69 bis por los siguientes artículos 68 ter y 69 respectivamente. Señor presidente, las normas que del artículo 69, ¿dónde está el 68 bis? 68 ter está al otro lado. 68 ter, acá está, 68 ter. El artículo 68 ter establece
que si concurre una de las circunstancias agravantes previstas en el artículo 12, números 14, 15 o 16, el tribunal excluirá el grado mínimo si es compuesta o el mínimo si consta de un solo grado, salvo que reconozca la circunstancia prevista en el artículo 11, numeral 9, o que el autor hubiere cooperado eficazmente, en cuyo caso podrá recorrer la pena en toda su extensión. Tenemos varias indicaciones que se han presentado al artículo 68 ter de la diputada señorita Carol Cariola, se han puesto en literales para los efectos de los distintos puntos a los que ellos inciden. En el inciso primero se agrega entre las expresiones artículo 11 y numeral 9 la expresión numeral primero o. Entonces, la parte del párrafo final que dice, salvo que reconozca la circunstancia prevista en el artículo 11 y numeral 1 o numeral 9, quedaría. Okay. Eso sería una primera modificación, numeral 1 o numeral 9. Sí, un minuto, diputado Alessandri. Yo quiero hacer presente que respecto al artículo 68 ter del Código Penal propuesto, lo que se acordó fue suprimir la frase o que los autores hubieran cooperado eficazmente de todo el artículo con la finalidad de que el Estatuto de Normas sobre Cooperación Eficaz tuviera una aplicación aparte, que efectivamente el tratamiento esté en otro lugar y no en este artículo 68 ter. Además se acordó, que era un poco la indicación que planteaba la diputada Cariola, de agregar la expresión artículo 11 numeral primero en el primer inciso y la expresión artículo 11 numeral noveno en los incisos segundo y tercero, con el objeto de que eran iguales los tres incisos. Esa es la propuesta que tiene la Comisión de Trabajo y que obviamente debemos trabajar y sancionar. Sí, tiene la palabra el diputado Alessandri y luego el diputado Vinter. Yo quería preguntarle al subsecretario sobre esta indicación de la diputada Cariola, porque reemplaza, ¿cierto?, artículo 11, numeral 9, con el objeto de sumar como circunstancia atenuante especial la atenuante de eximente incompleta, ¿cierto? Pero esta redacción es complicada porque ya existe en el artículo 73 una norma que permite rebajar 1, 2 o 3 grados. Entonces se produce al final un doble atenuante, no sé cómo se dice eso en idioma jurídico, pero una doble atenuación, si está en dos partes en el mismo proyecto. Preguntarle si es así y qué le parece al Ejecutivo. Muchas gracias, diputado Alessandri. Diputado Vinter. Solo quería proponer que si vamos a poner en votación la indicación que usted ha comentado, si pudiésemos ponerla en la pantalla sería mucho más cómodo. De todas maneras, acogemos su petición solo por esta oportunidad, diputado Vinter. El Ejecutivo, don Mario. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Diputado Alessandri, lo que ocurre en este caso es distinto. La regla que se propone de incorporar el 11.1 es consistente con el inciso tercero que viene en el proyecto, porque el inciso tercero también consideró el atenuante del 11.1. No existe posibilidad de una doble atenuante, porque lo que busca la regla de agravación de pena por reincidencia es ofrecer una pena mucho mayor, la que no se aplicaría en principio si es que hay colaboración, pero eso no significa que en este caso se aplique una regla de compensación inmediatamente, sino que simplemente no se aplica la regla agravatoria desde el inicio. La regla de agravación por reincidencia está pensada en que cuando haya una o dos reincidencias las penas suban de tal manera que haya un incentivo mucho mayor a la solicitud o a la colaboración. Considerar, y esto fue una decisión del Senado, respecto de las eximentes incompletas consideradas ahí, solamente hacen que la regla especial agravatoria no se aplique, pero que la regla de determinación de pena del 73 sea la que resuelva la pena en concreto. En definitiva, el artículo 73 va a resolver la pena en concreto, pero no va a aplicar una regla que vaya a subir. Es decir,
no voy a subir para después luego tener que bajar, sino que va a quedar el tramo normal para luego aplicar la regla especial, por ejemplo, con alguien con imputabilidad disminuida. Eso sería el efecto normativo. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a usted. Se ofrece la palabra sobre este artículo. Se ofrece la palabra. Diputado Winter, está en la pantalla entonces Eso es lo que van a hacer ahora, la van a llevar. Está solo el comparado. Estará. Me faltó la tilde. Aquí hay varias propuestas. Mira, lo que hace la indicación de la diputada Cariola, o el acuerdo de la mesa, mejor dicho. Primero es separar todo lo que diga cooperación eficaz de este articulado para que tenga un tratamiento único e integral en otro título. Lo que hace también la diputada Cariola, al agregar la expresión artículo 11, numeral 1 en el primer inciso y la expresión artículo 11, numeral 9 en los incisos segundo y tercero, la idea primero es que vayan quedando todos iguales, y lo que establece esta propuesta es justamente considerar no solo la cooperación eficaz, no solo la atenuante que recién vimos de colaboración eficaz. Claro, perdón. Colaboración sustancial, ¿qué dije yo? Sí, sustancial, sí, colaboración sustancial que recién vimos en el artículo 9, con alguna eximente incompleta del artículo 11, numeral 1. Eso es lo que se plantea. Y eso es lo que vamos a someter a votación. Diputado Sánchez. Muchas gracias, presidente. Bueno, usted nos deja bastante claro y lo que hemos conversado, la intención, al menos aparente, detrás de esta indicación. A mí me complica un poco por la coherencia interna de la norma que estemos metiendo acá algo que no tiene mucho que ver con la intención de esta norma. Yo sé que este proyecto de ley se ha convertido en un misceláneo donde se han incorporado cosas distintas, pero aquí estamos hablando de un artículo en particular, donde de lo que se habla precisamente es de la cooperación eficaz dentro del marco de la investigación y también la cooperación sustancial. Y meterle dentro de la misma categoría, a mí de verdad me cuesta bastante entenderlo, meterlo dentro de la misma norma, una cuestión que tiene que ver con algo completamente distinto, que es que no hubiesen concurrido todos los elementos para una legítima defensa, pero que habría sido una eximente responsabilidad, pero por concurrir alguno de sus elementos eso puede configurar una atenuante. Creo que es enredado, creo que no queda suficientemente claro, o podría redactarse de una mejor manera en una norma distinta, en un artículo distinto dentro de este proyecto de ley, pero de esta forma yo creo que oscurece más que aclarar. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Sánchez. Ahora sí, diputado Winter, que la propuesta figura en la pantalla. Diputado Benavente. Presidente, a mí me da la impresión de que para el inciso tercero al que aludía, no me acuerdo el nombre del asesor, perdón, dígame su nombre, don Mario Araya, para el inciso tercero de la norma sí tiene sentido de una u otra manera, porque se anulan ahí los efectos del artículo 73, pero los dos primeros incisos no me suena esta doble atenuación. Me parece que ahí la indicación de la diputada Cariola es más compleja y más riesgosa. Se ofrece la palabra sobre este artículo. Se ofrece la palabra. Diputado Winter. Presidente, yo voy a sugerir que los votemos por inciso, porque efectivamente cada uno tiene sus propias complicaciones y lo acaba de plantear el diputado Benavente. Yo tengo un problema con uno de los cuatro, no me lo reservo, pero sugiero que lo hagamos así. Ok, mira, esta es una propuesta. De no existir la propuesta o un acuerdo en votar la propuesta, tenemos que votar indicación por indicación. ¿Ok? Esa es la forma en que debemos proceder. Señor subsecretario.
Presidente, bueno, lo que se trabajó va en dos sentidos. Uno es que, en general, las propuestas de indicaciones, entre otros, del diputado Longton, del diputado Ilavaca, del diputado Soto, era sacar la cooperación eficaz de acá y dejarla en un estatuto distinto. Y eso es lo que se hizo en la primera parte del artículo, ¿ya? Luego hay otra propuesta que es de la diputada Cariola, que era incorporar la eximente incompleta, inciso primero del artículo 11, o sea, numeral 1 del artículo 11, en el primer inciso del artículo 68. Y bueno, Mario, que estuvo en toda la discusión en el Senado, podrá dar cuenta, y quizás por eso sería bueno escucharlo, presidente, pero originalmente el proyecto en el Senado estaba con porque ustedes ven, está el 11 número 1 en el resto, pero no está en el primero, ¿ya? Y originalmente el proyecto del Senado lo tenía contemplado. Sin embargo, cuando se votó, bueno, no quedó, en el fondo, pero no porque no se hubiera considerado, sino que por algún tipo de error ahí que se generó en el intermedio de la votación, que fue un poco confusa, sobre todo cuando pasó de la Comisión de Seguridad a la Comisión de Constitución. Entonces, presidente, si usted lo tiene bien, porque me parece que se va a generar una confusión que es relevante explicarla con un poquito más de De todas maneras, si nos puede acá el punto don Mario Araya, luego le doy la palabra a la diputada Giles. Muchísimas gracias, señor presidente. Lo que ocurrió en la tramitación, bueno, la redacción sobre el artículo de reincidencia tuvo un montón de modificaciones que se fueron dando a medida que avanzaba la discusión, y se terminó a esta redacción final donde siempre se intentó tener una especie de graduación de reincidencia, es decir, la primera reincidencia valía 1, la segunda reincidencia valía 2 para efecto de la pena, pero siempre considerando que tenía que haber un incentivo para poder hacer que los imputados quisieran declarar, y por eso siempre estuvo considerado el 11.9. Luego surgió la idea, o se estableció en uno de los textos propuestos, considerar también el artículo 11 número 1 como una circunstancia en que no se aplicara la reincidencia, precisamente porque no va a tener el efecto que se busca aun cuando se suba un grado, porque la regla de la atenuante incompleta está pensada para aquellos casos muy excepcionales en que se reúne la mayoría de los requisitos para no imponer una pena o tener justificada una conducta, pero sin embargo falta uno. Y cuando falta uno, lo que hace el legislador es decir, mire, esto debo sancionarlo, pero puedo rebajarle su pena hasta en 3 grados. Y esa regla, que tiene un sentido de culpabilidad, al aplicar una regla de reincidencia, quedaría anulada completamente, porque solamente si se aplicaran ambas reglas en sus máximos, es decir, aumentar un grado y disminuir en 3, la rebaja sola podría ser en 2. Entonces, lo que está detrás del criterio de culpabilidad dentro de una eximente incompleta perdería sentido frente a la circunstancia de la reincidencia. Y este es un caso de no poca ocurrencia. En los casos, por ejemplo, de consumo problemático de alcohol y droga, existen reincidencias, son delitos generalmente contra la propiedad, hasta que es posible determinar que el consumo problemático de alcohol y drogas ha provocado un daño psicoorgánico relevante, y ahí sería posible aplicar, por ejemplo, una imputabilidad disminuida. Y esa regla de culpabilidad perdería sentido si se aplicase la regla de reincidencia. En ese orden de ideas es que tiene sentido que se mantenga una regla que haga un gesto con una regla de culpabilidad, más que de determinación de pena propiamente tal, sobre la legítima incompleta del artículo 73, recogida en el artículo 11, número 1. Esa es la razón. Muchas gracias, don Mario. Diputado Ilavaca. Sí, presidente, como esto es un artículo que genera un debate, me interesaría mucho conocer las opiniones de aquellos sujetos que participan dentro del proceso de discusión de esta materia en particular, y sería interesante poder escuchar la opinión del Ministerio Público y la Defensoría. Muchas gracias, diputada Giles. Sí, presidente, le había pedido la palabra simplemente para, antes de que sometamos a votación y mientras seguimos escuchando las alocuciones, decirle que quiero suscribir esta indicación. Muchas gracias, diputada Giles, se agradece. Sí, diputado Sánchez. Muchas gracias. A ver, lo que estoy viendo en esta propuesta, que hasta donde yo sé, entiendo que nosotros, yo personalmente no suscribí,
veo principalmente una sistematización de las propuestas que había ingresado la diputada Cariola, y quiero hacer referencia principalmente al inciso final propuesto, porque dice relación con una indicación que yo sí había incorporado más adelante. Esto está, si no página me equivoco, del en la comparado. página 5. Sí, en la página 5. En el párrafo final dice: en los casos previstos en el inciso tercero, cuando la ley señalare al delito de la pena alternativa de multa, el tribunal aplicará la pena privativa de libertad determinada conforme a lo que en él se dispone. Si bien recuerdan, en las sesiones pasadas conversamos respecto a la situación que podía producirse dado que esta norma no distingue, con algunos casos de reincidencia en delitos, como se llama habitualmente, de bagatela, delitos de muy baja gravedad. Un ejemplo que conversamos con otras personas fuera de la comisión era, por ejemplo, el consumo de alcohol en la vía pública, por darle un ejemplo en el fondo de algo que me imagino que si es que una persona reincide en tomar alcohol en la calle, por más ilegal que sea, no vamos a pensar en meterlo en la cárcel. Ya tenemos suficientes problemas con las cárceles. Entonces, lo que incorporamos acá es reemplazar el aplicará por podrá aplicar. Saben bien que, y por las intervenciones que yo he hecho en otros proyectos de ley, no soy muy amigo de que exista mucha discrecionalidad en los tribunales cuando queremos establecer una norma clara respecto de en qué casos corresponde que alguien se vaya preso y qué casos no, pero creo que en este caso, dentro del marco de lo que se está proponiendo en esta ley, es lo más razonable, porque si no vamos a tener que se le va a aplicar la misma vara a quienes reinciden en delitos particularmente graves y quienes reinciden en delitos que evidentemente amerita alguna intervención por parte del Estado, pero no necesariamente una intervención con privación de libertad. Por lo cual creo que a lo menos sería positivo que se va a poner en votación la propuesta de este grupo de asesores, una propuesta en la cual, como les decía, nosotros no estuvimos de acuerdo con mi asesora. Creo que debería votarse por separado el inciso final, porque quiero creer que va a haber un ánimo más o menos transversal, que en esos delitos de menor entidad no se vaya inmediatamente preso una persona por el hecho de reincidir. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Sánchez. Le voy a ofrecer la palabra, tal como lo solicitó el diputado Ilavaca, a la Defensoría Penal Pública y luego al Ministerio Público. Señora Rosa. Muchas gracias, señor presidente. Primero, muy brevemente, para aclarar una cosa que parece que Mario y el subsecretario ya explicaron bien, pero simplemente explicar quizá desde otra perspectiva por qué la propuesta es mezclar ambas atenuantes con ambas agravantes. ¿Ya? O sea, lo que viene el Senado es que hay un agravante que se le da un efecto especial o muy calificado, por así decirlo, que es la reincidencia, y otra atenuante que se mezcla con esa agravante, que es la del 11.9, la colaboración sustancial. Y después, por otro lado, en el inciso segundo aparece otra agravante, que es la de delitos cometidos contra menores de edad, mayores de 60, creo, y discapacitados, y que se mezcla con otra atenuante, que es la eximenta incompleta. ¿Por qué eso se hizo así en el Senado? La verdad que no lo sé, porque no estuve ahí, pero no tiene mucho sentido. Entonces, lo parecía más lógico que si se le quiere dar un efecto especial a esa atenuante y a esa agravante, se permita jugar a todas, digamos. O sea, las dos agravantes con las dos atenuantes y no a una con una y a la otra con la otra. El 73, a mí, bueno, como ya dijo Mario, quedaría fuera porque es casos especiales en que se cumplen la mayoría de los requisitos de la eximenta incompleta. Y acá está mencionado solo el 11.1 y no el 73, entonces no podría entenderse, creo yo, al ser una aplicación demasiado extensiva a la ley, que un juez interpretara que se aplica el 73. Sin perjuicio, soy muy breve, señor presidente, para tomar la palabra que nos dio el diputado Ilavaca. Nosotros como Defensoría Pública queremos simplemente manifestar que somos escépticos frente a los efectos que puede tener darle un efecto calificado a la reincidencia respecto de todos los delitos del sistema penal. Esto ya se hizo el año 2016 en la agenda corta para los delitos contra la propiedad. Los efectos no están a la vista, o sea, no sabemos bien qué ha pasado, al menos como Defensoría Pública no tenemos ningún dato, ni que haya disminuido los delitos contra la propiedad, robo, hurto, etcétera, ni la que haya mejorado la percepción de seguridad de la ciudadanía. Entonces no vemos por qué a extender esta norma con efectos generales podría tener un efecto distinto o tendría un efecto positivo en ese sentido. Y muy brevemente, para terminar, quiero decir algunos ejemplos de nuevo, cómo quedarían en la práctica algunas penas con esta reincidencia. Como la reincidencia, son todas las reincidencias, no solo la específica, ¿ya? O sea, va a ser reincidente aquel que haya sido condenado previamente por un delito igual o más grave, y no solamente por delito de la misma especie.
Eso va a implicar, por ejemplo, que la persona que tiene 3 o 4 plantas de marihuana en su casa, ¿ya?, y que tiene una condena previa de hace varios años por manejo en estado de ebriedad, va a arriesgar, en vez de una pena de 3 años y un día 10, necesariamente una pena que parte en 5 años y un día 10, y por lo tanto una pena privativa de libertad de 5 años y un día. La persona que incurrió en una declaración incompleta de impuestos, conforme al artículo 97, número 4 del Código Tributario, va a arriesgar una pena mínima de 3 años y un día 5. Se elimina la posibilidad de presidio menor en su mínimo. Lo mismo va a pasar con el gendarme que incurre en apremio ilegítimo en contra de los presos, que es un delito en que habitualmente, al menos se le imputa a los gendarmes, ¿cierto? Nosotros mismos los defendemos, porque están expuestos, ¿cierto?, a ese contexto de violencia en el fondo, y muchas veces se les imputa este delito, van a tener una pena mínima también de 3 años y un día 5 años. Entonces, y eso quiero recalcar, que el delito previo no tiene nada que ver con el delito por cual lo estamos condenando ahora. Entonces, en ese sentido, me gustaría retomar algo que dijo el diputado Soto en la primera sesión, de que quizás esto habría que, si van a aprobar esta regla de que la reincidencia tenga un efecto calificado para todos los delitos, que sea solamente para la reincidencia específica. Creo que también lo toma el diputado Sánchez en su indicación respecto al artículo 390. Muchas gracias, presidente. El Ministerio Público, don Nicolás. Ignacio Castillo. Muchas ¿Por qué gracias. Nicolás Castillo? Era un jugador de la Católica, ¿no? No sé, Sí, presidente. Pero... es que como era en segundo lugar, le correspondía, por eso me trastoqué. Nicolás igual es un bonito nombre. Sí, no, sí, está bien, está bien. Es que como era en segundo lugar, uno siempre se queda como... Claro, sí. De Talagante, Talagante Fútbol Club. Sí. Presidente, perdone el lapso, pero presidente, la verdad es que muy brevemente, porque creo que se ha dicho todo, particularmente por el representante del Ministerio de Justicia y desde luego por el subsecretario, pero además por lo que han dicho algunos honorables y algunas honorables diputadas y diputados. Presidente, lo que se está proyectando ahí fue efectivamente lo que de alguna manera, cierto, se trabajó como parte de lo que se había presentado por los diputados, y en eso yo puedo dar cuenta de ello, cierto, desde lo que a uno le corresponde. Y sí puedo decir, presidente, y en eso no tengo ningún problema, en que ese articulado da respuesta a dos cosas que son importantes y que son las que a mi juicio son las más relevantes. La primera es que elimina la referencia a la cooperación eficaz, y eso es sumamente importante tenerlo a la vista, básicamente porque cuando el Senado aprobó esto, no, efectivamente todavía, y en eso me toma lo que bien decía por su intermedio, obviamente, presidente, la honorable diputada Giles, el Senado en ese caso todavía ya no sabía lo que iba a pasar respecto a la cooperación eficaz, por eso entonces lo puso el 11 número 9 y la cooperación eficaz, pero después quedó básicamente quedó asistémico, porque la cooperación eficaz se armó como una regulación en sí misma, por eso eliminarlo de acá es desde luego algo positivo. Y lo otro, presidente, es la intención de homologar las circunstancias atenuantes que proceden en ese contexto de agravación, por así decirlo, calificada de la reincidencia en todas las hipótesis de reincidencia, tal cual como venía en el Senado. Eso, presidente. Muchas gracias, Ignacio. Señor subsecretario. Presidente, solo agregar a lo que acaba de plantear Ignacio, que la propuesta del diputado Sánchez en el último inciso del artículo 68 ter, votarla en razón como él señala, nos parece adecuado. Votarla separado. No, pero además acoger la indicación que hizo el diputado. Estamos de acuerdo con la indicación del diputado. Que está en la indicación. En la página 5, que básicamente lo que dice es que en los casos previstos en el inciso tercero, cuando la ley señalara el delito de pena alternativa de multa, el tribunal podrá aplicar la pena privativa de libertad. Y eso nos parece que es coincidente con cómo está tratado el artículo 68 número. Muchas gracias. Vamos a acoger, y lo que vamos a hacer, si la comisión nos lo permite, quienes hemos suscrito, y queda abierta esta indicación para que suscriban todas las diputadas y diputados, ya lo hizo la diputada Giles y todos lo podemos suscribir, vamos a cambiar en aplicará por el podrá, haciendo eco de lo que planteaba el diputado Sánchez. Podrá aplicar. Ahora, ayer se me catalogó de sopo, voy a dar mi opinión, porque construí una fábula, pero efectivamente quien cumple una condena o que llega a esta instancia de reincidencia primero es porque ha sido sorprendido, porque ha sido juzgado, porque efectivamente no se le aplicó principio de oportunidad, porque no tuvo suspensión condicional del procedimiento, porque no se aplicó la 18.216, vale decir, cuando hacemos la diferencia entre reincidencia específica o delito de cualquier naturaleza, son personas que ya han pasado por el sistema penal, que han tenido condenas, y por consiguiente mirarlos de manera aislada, oye, efectivamente solo cometió este delito y tuvo condena,
tener condena por un primer delito en Chile es, aquí me atrevo, es casi imposible. Entonces, no comparto, es legítimo, cuando se dice, oye, tiene solo este delito. Bueno, para que efectivamente esa persona haya sido condenada, era habitual, porque tuvo que saltar el principio de oportunidad, insisto, las 2 suspensiones condicionales del procedimiento que muchas veces la Fiscalía tiene aprobado por norma interna y la remisión condicional de la pena. Entonces, por eso me parece importante, le voy a dar la palabra a la diputada Giles, esa es mi opinión, que votemos esta propuesta que está en pantalla y la suscribamos todos. Diputada Giles. Solo sugerirle muy cariñosamente, presidente, que para eso necesita el acuerdo de la comisión, que lo tomemos y que lo hagamos efectivo a través de la votación, pero que antes... Súper. Entonces, ¿estamos todos de acuerdo? Ok, entonces vamos a someter a votación la propuesta de este artículo 68 ter, que contempla el trabajo de la comisión, las indicaciones, la derogación del 449, número 2 del Código Penal, y también la indicación del diputado Sánchez en vez de podrá, él aplicará. ¿Se corrigió bien el último inciso suyo? Dígame. Me parece medio extraño la forma en que se incorpora, porque nadie lo presentó como una indicación. Esto lo acabamos de conversar hace 2 minutos. Lo firmamos. Ah, ¿lo ingresaste tú Sí, como un reemplazo del... Claro, de la indicación. Y se suscribe, y todos pueden adherirla, y no hay ningún problema que la firmen. Sí, mi problema es que yo no estoy de acuerdo con el resto de los párrafos. Entonces me pone en una posición media complicada de que porque mi indicación de todas maneras yo no la he retirado, entonces seguiría quedando aquí. Por eso la incorporé en el inciso segundo. Entiendo la intención, presidente, y lo había valoro. Consideración de lo que planteó. Entiendo la intención, presidente, y lo valoro, pero yo no estoy el de acuerdo con los Ejecutivo 3 párrafos anteriores. Está de acuerdo, pero como la ingresamos, vamos a votar esta indicación que es la propuesta. ¿Ok? Me voy a abstener. Sí. En votación, señor secretario, ¿está ahí? Gracias, señor presidente. Como se ha dispuesto y acordado, en votación la indicación que recae en el numeral 2 del artículo 1, que es sustitutiva respecto al artículo 68 ter que propone el proyecto. Don Jorge... No está. Don Gustavo Benavente. En contra. En contra de don Gustavo. Doña Joana Pérez. Al final, doña Joana. Aquí la dejamos anotada. Don Luis Cuello. Al final, don Luis Cuello. Doña Camila Flores. En contra de doña Camila. Don Marcos y la Vaca. A favor, don Marcos y la Vaca. Doña Pamela Giles. Por la afirmativa. Por la afirmativa. Don Jorge Radgev. En contra. En contra de don Jorge. Doña Catalina Pérez. Abstención, doña Catalina. Abstención. Don Luis Sánchez. A favor, don Luis Sánchez. Don Leonardo Soto. Abstención, don Leonardo Soto. Don Gonzalo Vinter. Presidente, yo estoy de acuerdo con el espíritu de la indicación, creo que resuelve un montón de problemas, y el podrá que viene de la indicación del diputado Sánchez creo que ayuda. Sin embargo, la argumentación que hizo el representante de la Defensoría, si no me equivoco, creo que es bastante contundente respecto a que el 14 y el 15 en realidad no aportan nada en este artículo. De hecho, deberían quedar excluidos y la discusión debería ser sobre el 16. Por lo tanto, yo quiero proponerle a la comisión que... O sea, sé que estamos en votación, por lo tanto mi voto va a ser abstención, pero anuncio que voy a proponer una indicación en los mismos términos, pero sin el 14 y el 15. Abstención, don Gonzalo Vinter. Teníamos pendiente a la diputada doña Joana Pérez. En contra. En contra, doña Joana Pérez. Don Luis Cuello. Abstención, don Luis Cuello. Y señor presidente. A favor. A favor, señor presidente. En relación con la sustitutiva tenemos 4 y 4. 4, señor presidente. Rechazado. ¿Falta el diputado Alessandro, que está en el grupo llamado? No está. Se rechaza porque no se aprueba.
No habiendo, ¿hay otra indicación que presentar? Por favor. ¿La tiene Fernando? No, se rechazó. Mira, ¿Es la misma? nos vamos a ordenar. Había una propuesta que fue trabajada por la comisión, esta se rechazó por un amplio margen. No habiendo otra propuesta, vamos a proceder a votar indicación por indicación. Artículo 68 ter tiene indicaciones y las vamos a dividir inciso por inciso. En el inciso primero, agréganse las expresiones de la diputada Carol Cariola, modifícase el artículo 68 ter. Primero. Pero que ingresan, pues. Ok. Está ingresado, pues, presidente, tiene que hacer lo que está haciendo. Ahora está ingresado. Tengo que votar las que están ingresadas. Ahora está ingresado. Después de votar indicación. No la he retirado. No la he retirado. El diputado Vinter. ¿Ok? Pregunta casi para que me responda. Oye, hay otra indicación. Yo ya había comenzado a votar la que existía y por consiguiente requiero el acuerdo de la comisión para votar la indicación sustitutiva que plantea el diputado Vinter. ¿Si están todos de acuerdo? ¿No estamos de acuerdo? No estamos de acuerdo. No, porque yo ya empecé la votación inciso por inciso y tú tienes una indicación sustitutiva total, por Leo, y la ingresas después de que ingresa la comisión. Yo no tengo ningún problema si tú la ingresas antes y hay una sustitutiva y luego otra. Como no hay consenso sobre el acuerdo de la comisión, para que nos entendamos, lo que corresponde es votar cada una de las indicaciones propuestas. La primera de ellas, y después de eso, si no hay acuerdo, se vota esa, si es que no es incompatible con lo aprobado. Lamentablemente tengo que ir inciso por inciso. Bueno, ese es el problema de no generar consenso con la mesa de trabajo, pues. Sí, pero no hay acuerdo en ese consenso, porque el consenso es quienes plantearon las indicaciones. Entonces, lo que va a proceder primero es a votar las indicaciones de los diputados Marcos Silavaca, Raúl Leiva y Leonardo Soto, porque se refiere a los tres incisos en donde se elimina o que el autor hubiera cooperado eficazmente. Dígame. Presidente, evidentemente no es usted el que cometió el error. Hay otras personas que parece que no están atentas a su ejecutivo y a lo que dice su ejecutivo cuando interviene. Entonces llegan tarde, hacen las cosas al revés y después intentan arreglarlo sobre la marcha sin apego al reglamento. Entonces usted está haciendo las cosas correctamente y como las está haciendo correctamente quisiera tener claro, señor presidente, por qué no estamos votando la indicación de la diputada Carol Cariola y estamos votando esta otra. No, a mi entender, lo que deberíamos hacer ahora es votar inciso por inciso la indicación de la diputada Cariola. Sí, que era lo que estábamos justamente tratando de evitar con el acuerdo al que llegamos, que no es el acuerdo de la comisión, sino que es un acuerdo que se produjo aquí con el Ejecutivo. Súper. Oye, voy a partir entonces por la modificación del artículo 68 ter y lo vamos a tratar inciso por inciso. Vamos a tomar como base siempre el 68 ter propuesto por el Senado, que consta de 4 incisos. La primera indicación es relativa al inciso primero. Indicaciones de la diputada señorita Carol Cariola, que modifica el artículo 68 ter en el siguiente sentido. Letra A, en el inciso primero, agrégase entre las expresiones artículo 11 y expresión numeral 9, la expresión numeral primero. Eso vamos a votar, señor secretario. Perfecto. Bien, señor presidente, hago presente que esta propuesta de la diputada Carol Cariola se considera también para que tengamos un panorama. En la sustitutiva estaba. Esta diputada, además de la diputada Cariola, está la diputada Giles suscribiendo esta primera indicación. Si estaríamos siguiendo el mismo camino. Hablando de esto. Entonces, reitero, estamos en la página 3 del comparado, literal A, diputada Carol Cariola, diputada Giles, don Jorge no está, don Jorge, don Gustavo Benavente. En contra de la indicación. Don Gustavo está en contra. Doña Joana Pérez, por favor. Contra.
En contra. Don Luis Cuello, a favor. Doña Camila Flores. En contra. En contra, doña Camila. Don Marcos y la Vaca. A favor. Doña Pamela Giles. A favor de la diputada Cariola. A favor, doña Pamela. Don Jorge Radgev. En contra. En contra, don Jorge. Doña Catalina Pérez. A favor, doña Catalina. Don Luis Sánchez. En contra, señor secretario. En contra, don Luis Sánchez. Don Leonardo Soto. A favor, don Leonardo. Don Gonzalo Winter. A favor, don Gonzalo. Don Raúl Leiva, presidente de la comisión. Ya, ¿cuánto tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 5, 0. Señor presidente, literal A. Entonces se aprueba la indicación de la diputada Cariola que está en la y Giles, que está en la letra A de la página 3 del comparado. A continuación corresponde someter a votación la indicación de los diputados Ilavaca, Leiva y Soto en el artículo primero, que señala en el ordinal número 2, que sustituye los artículos 69 y 69 bis por los artículos 68 ter y 69 nuevos, letra A, para suprimir en el inciso primero del artículo 68 ter la expresión o que el autor hubiere cooperado eficazmente. Yo creo que la indicación se explica por sí misma. Sí. En votación. Disculpe, diputada Flores. Presidente, no, solamente ver la posibilidad si junto al diputado Radjet pudiésemos suscribir esta indicación. Estas indicaciones fueron muy similares a algunas que nosotros desde RN habíamos también presentado a propósito de lo expuesto acá por la Fiscalía. Entonces nosotros, entendiendo que la idea era llegar a un consenso, bajamos nuestras indicaciones y nos gustaría, en razón de la misma naturaleza, poder suscribirlas también. De todas maneras, diputada Flores, quiero hacer presente el trabajo de los asesores del diputado Longton, de la diputada Flores en la tramitación del proyecto, y que obviamente en aras de poder generar un consenso retiraron indicaciones y me parece bien tenerlas para todos los efectos como presentadas por ellos también o suscritas. En votación, señor secretario. Gracias, señor presidente. En votación también en la misma página 3, la indicación de los diputados señores Marco y la Vaca, Raúl Leiva y Leonardo Soto. También se agrega la diputada Camila Flores, el señor Jorge Radgev también se agrega. Don Gustavo Benavente. A favor. Don Gustavo, entonces, a favor. Doña Joana Pérez. Al final, doña Joana. Don Luis Cuello. A favor. Doña Camila Flores. A favor. Don Marcos y la Vaca. A favor. Doña Pamela Giles. Pamela. La segunda indicación de la página 3 del comparado de los diputados y la Vaca, Leiva, Soto, más diputada Flores y Radgev. Sí, se aprobó. El anterior sí. A favor. A favor también. Doña Pamela, entonces, a favor. Don Jorge Radgev. A favor. A favor, don Jorge. Doña Catalina Pérez. A favor, don Luis Sánchez. A favor. A favor, don Luis. Don Leonardo Soto. A favor, don Gonzalo Winter. Doña Joana Pérez. Ya. Doña Joana. Abstención, doña Joana. Y don Jorge Alessandri. Lo que pasa es que estamos votando en la página 3 del comparado, don Jorge. Está informado. Ya. A favor. A favor. Entonces, a favor, don Jorge. Y señor presidente. A favor. Muy bien. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 0, 1. Se aprueba entonces por 12 a favor y un voto en contra. Es una abstención. Una abstención. Muchas gracias, señor secretario. Entonces ahora corresponde continuar con la indicación de la diputada señorita Cariola, tal como se propone, que lo que planteaba es que en el inciso primero, a continuación de la frase al final, recorrer la pena en toda su extensión y el punto aparte que pasa a ser una coma, la expresión y sin perjuicio de las normas de cooperación eficaz. Que yo considero, había consideración de la indicación aprobada de los diputados Soto y la Vaca y de quien habla, es incompatible y por eso la doy por rechazada para todos los efectos. ¿Ok? Eso. Acaba de morir. Asistimos a su funeral. Continuamos en la página 4
la letra C, que continúa la indicación de la diputada Cariola, que es respecto al inciso primero, que es lo que estamos votando. Recordar que estamos separando los incisos para la votación. Y en el inciso segundo, sustitúyese la expresión las circunstancias atenuantes del número 1 del artículo 11 por la expresión alguna de las atenuantes indicadas en el inciso primero. Lo que hace la diputada aquí es hacer una remisión a lo que ya se aprobó. Y no sé si se ofrece la palabra sobre esta indicación. Presidente. Diputado Alessandri. ¿Es posible pedirle la opinión al Ministerio Público para ver qué opina Si usted lo solicita, de por la cierto. indicación, por favor? Señor Don Ignacio Castillo. Qué pegado, bueno. Alias Nicolás. Alias Nicolás. Presidente, la de la letra C, en ese sentido nosotros ya nos manifestamos y me permito reiterarle en ese caso al honorable diputado que para nosotros esta indicación, en cuanto permite esclarecer bien que solamente es aplicable respecto de la colaboración y de otras circunstancias que está establecida ya en el inciso anterior, nos parece razonable. Ok. Como sistematicidad. Igual tengo que aprobar el resto, el inciso primero no lo aprobé. Muchas gracias, Ignacio. Ok. Oye, quiero hacer una... Claro, se votó. Aquí se votó con la indicación. Se votó con la indicación. Se ofrece la palabra entonces en la letra C del inciso segundo. Entonces, no habiendo más palabras, vamos a someter a votación entonces el inciso segundo con la indicación de la diputada Cariola. En votación. Segundo con indicación Cariola. Inciso segundo con indicación de la diputada Cariola, don Jorge Alessandri. En contra, don Jorge. Don Gustavo Benavente. En contra. En contra, doña Joana Pérez. Final. Pero Castillo dijo don Luis Cuello. A favor. Doña Camila Flores. Al final, doña Camila. No lo convenció. Don Marcos Silavaca. A favor. Doña Pamela Giles. En contra. En contra. Don Sí, Jorge tiene que venir Radke. Nico. Es más convincente. Claro, para que haga goles. Al final. Doña Catalina Pérez. A favor. Don Luis Sánchez. Al final. Don Leonardo Soto. A favor. Don Gonzalo Vinter. A favor. A favor. Nos va quedando doña Joana Pérez. En contra. En contra. Doña Camila Flores. En contra. ¿Quién nos va quedando? Don Jorge Radget. A favor. A favor, don Jorge. Y nos va quedando don Luis Sánchez. Don Luis Sánchez, no faltaba. Abstención. Abstención, don Luis. Y señor presidente. A favor. A favor. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 a favor. 7 a favor. 1, 2, 3, 4, 5. 7, 5, 1, señor presidente. Entonces, aprobar la indicación de la diputada Cariola junto con el inciso segundo. Terminamos el inciso segundo. Eso. Entonces. Y corresponde a continuación. Disculpe. Y corresponde a continuación entonces la letra D. En el inciso tercero, sustitúyese la expresión la atenuante prevista en el artículo 11, numeral 1, o que el autor hubiere cooperado eficazmente por la expresión alguna de las atenuantes indicadas en el inciso primero. Claramente da cuenta en este inciso tercero de lo mismo que señalamos en el inciso segundo, y le quiero pedir a la comisión si lo aprobamos por igual votación, por economía procesal. ¿Sí? ¿Por idéntica votación? Sí. Se aprueba por la misma votación. Ahora se cambian, claro. Pero el orden de los factores no altera el producto. Oye, ahora tenemos que... No. Aprobamos ahora, no sumamos. Ahora se suma. 751 también. Súmelo. Ok, no alterando, señor secretario, no alterando el resultado. Quieren sumarse a la votación a favor la diputada Giles y la diputada Pérez, por razones que yo desconozco, pero quieren sumarse ahora. Sí.
Sí, ok. Es lo mismo, pero no es igual. Pérez y doña Pamela Giles. Paciencia. Sí, 9. siempre las entiendo. Que no me deconstruyó todavía. Que sería 951, entonces la otra. Entonces sería 951 para que quede constancia de la aprobación del inciso segundo. Ah, perfecto. Del inciso ese fue el inciso tercero, don Patricio, ¿no? El inciso tercero. Sí. Con la indicación. Lo aprobamos. ¿Perdón? 93. Es que era como un número telefónico. Para claridad se aprueba por 931. Básica. Corresponde continuar con la indicación de los diputados Ilavaca, Soto y Leiva, que es para suprimir en el inciso tercero del artículo 68. Esta es una indicación complementaria a la anterior. O que el autor hubiera cooperado eficazmente. ¿La eliminamos? No, porque arriba dice suprimir que el autor hubiera cooperado. Ah, es lo mismo que la Carol. Es lo mismo. Ok. O sea, esto no, se entiende que ya está Sí. subsumida. Está subsumida Ya porque está ya fue aprobada en los mismos términos. Los mismos términos. Corresponde ahora entonces continuar. Don Patricio, usted me orienta Sí. aquí. Sigamos. Con la Diputado indicación del Sánchez, diputado página Sánchez. 5. Página 5. Esto va al artículo ya, salimos del 68 ter Claro. y entramos en el artículo 69. A ver, la indicación del diputado Sánchez dice relación con el 69 bis. ¿Dónde está el inciso final? Sí. Sustituye el inciso cuarto del artículo 68 ter. Eso es lo que va nos quedando, el inciso cuarto, señor presidente. Ok. Es que en el fondo está reemplaza, era el aplicará por podrá, que era lo que estaba en el... Ok. Sí, eso era el tribunal aplicará, dice el proyecto, y la propuesta del diputado Sánchez en el fondo es el tribunal podrá aplicar. Es la letra. Esta sería entonces al inciso final del artículo 68. Perfecto, entonces vamos a votar ahora el inciso final con la indicación del diputado, que es sustitutiva en definitiva. Vamos a votar la indicación del diputado Sánchez, el inciso cuarto, que señala en los casos previstos en el inciso tercero, cuando la ley señalare al delito pena alternativa de multa, el tribunal podrá aplicar la pena privativa de libertad determinada conforme a lo que en él se dispone. Insisto que es el inciso final entonces de este artículo. ¿Ok? Ahí se acaba. Hoy había consideración de lo discutido, ¿lo aprobamos por unanimidad? ¿O sometemos a votación? Por consiguiente... ¿Puede, perdón, presidente, Por favor. explicarlo el Diputado porque Sánchez. nosotros entenderíamos que una le está dando más flexibilidad y la del Senado es más rígida. Entonces, Sí. ¿me lo puede explicar? No lo logro entender siendo republicano. Sí, absolutamente. Tiene la palabra la diputada Giles, luego el diputado Sánchez. Para entender lo que queremos que nos explique, porque en realidad, retrotraigamos la situación, el diputado Sánchez, por su intermedio presidente, explicó justamente lo inverso para validar su argumento en la primera parte de esta discusión. Acá lo que sucede es que la propuesta del Senado es más dura para quienes somos populistas penales asumidos, ¿ya? Yo y quien quiera acompañarme en eso, nos gusta más la del Senado porque en este caso es más dura. O sea, pasa exactamente lo contrario de lo que pasaba cuando argumentó el diputado Sánchez. Entonces quisiera saber por qué en esta parte y en relación a la propuesta del Senado tendríamos que quedarnos con la del diputado Sánchez, que en definitiva flexibiliza la penalización. Muchas gracias. Me acojo la inquietud de la diputada Giles y por eso había señalado la vez anterior que puede sonar medio extraño, sí, y la diputada Pérez también, por su intermedio presidente. Entiendo que puede sonar medio extraño viniendo de quien viene porque en general yo soy partidario de una mano bastante dura, más de lo que existe evidentemente hoy día, pero aquí
tenemos básicamente dos opciones delante, y la opción que está puesta por el Senado no deja ningún margen de interpretación para absolutamente ningún caso. Y lo que puede ocurrir acá, lo que puede ocurrir acá, diputada, es que delitos donde sí puede llegar a haber una reincidencia, tal como decía el diputado Leiva, normalmente cuando es condenada una persona ya ha tenido una historia bastante extensa por los tribunales, pero aún así, el ejemplo concreto que yo les ponía era una persona que fuese condenada en una primera ocasión por consumo de alcohol en la vía pública. Por ponerles un ejemplo, consumo de alcohol en la vía pública, ya tiene una condena y existe una segunda condena. Y aplicaría para un caso como ese esta situación, donde tendría que irse sí o sí preso, habiendo la posibilidad de que se le aplique una multa, una persona que, efectivamente ha sido condenado ya antes, efectivamente hay una reincidencia, efectivamente hay una conducta bastante irresponsable o sin ninguna consideración por las leyes o por el Estado o las normas que todos nos hemos impuesto. Pero yo personalmente no sé si es de una gravedad tal que valga la pena meterlo preso con todos los efectos que eso genera. Yo prefiero mucho más que apliquemos la mano más dura y que mandemos efectivamente a la cárcel a las personas que cometen, por ejemplo, delitos contra la vida, delitos contra la integridad sexual, delitos contra la propiedad y peor todavía cuando son cometidos con fuerza o con violencia. En esos casos, evidentemente, toda la mano dura del mundo y ahí yo tengo, por supuesto, y aprovecho de ser llamado de utilidad pública, tengo otros proyectos de ley que están radicados en esta comisión que van en ese mismo sentido, incluso quitando el acceso a beneficios como la libertad condicional. Pero en este caso creo que se pasa un poco de rosca la propuesta del Senado. No me gusta mucho, no me fascina la alternativa de que hay una discrecionalidad absoluta por parte del juez, pero es la herramienta a la cual uno puede echar a mano en la etapa en que nos encontramos nosotros. Creo sí que está la posibilidad de que pueda salir eventualmente una comisión mixta, una redacción mejor, pero para efectos de llegar a eso, creo que es necesario que aprobemos en esta etapa algo distinto a lo que está proponiendo el Senado para que pueda eventualmente gatillarse un tercer trámite, una mixta, pero creo que la alternativa que nos está planteando el Senado en este caso se pasa un poco de rosca y nos obliga a tratar de la misma forma a delitos muy graves y a delitos no tan graves que podrían resolverse por una vía fuera de la cárcel. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Sánchez. Se ofrece la palabra en votación. Recordar que estamos votando, entonces, la indicación del diputado Sánchez. Sí. Del inciso cuarto del 68T. Sí, que lo sustituye de la forma que se indicó. Don Jorge Alessandri. Gracias, presidente. Yo tiendo a estar de acuerdo con el diputado Sánchez del Partido Republicano, pero con el antiguo diputado Sánchez, no el que ha nacido hoy día 11 de octubre del 2023, que quiere relajar las normas, muy bien, diputado, que quiere soltar a los presos. Estamos hablando de multireincidentes. Entonces yo quiero abrazar al antiguo diputado Sánchez y votar en contra esta indicación del nuevo diputado Sánchez que ha nacido un día antes del día 12 de octubre. Gracias, presidente. En contra. En contra, don Jorge Alessandri. Eso de abrazar yo me lo reservo. Usted es de otra generación, presidente, pero ahora uno puede decir esas cosas y no se hacen talla de índole sexual. Me deconstruyo. Don Gustavo Benavente, por favor. Suena particularmente varonil. Sí, es un abrazo así. Sí, yo también concuerdo con el diputado Alessandri. La verdad es que encuentro inconcebible que el Partido Republicano tenga una postura tan pro delincuencia. Gracias, presidente. En contra también. En contra, don Gustavo Benavente, diputada doña Joana Pérez. Bueno, yo represento lo que es también la zona de
Arauco, Araucanía, y la gente está cansada de la discrecionalidad y por lo tanto creo que no me convenció el diputado Sánchez. Así que rechazo la indicación. En contra de doña Giovanna, don Luis Cuello. Don Luis Cuello a favor. Don Luis Cuello a favor. Doña Camila Flores. Presidente, yo también extraño al diputado republicano que estaba hasta ayer. No sé qué pasó con este diputado republicano. Estoy impactada con su mano blanda en este proyecto. Yo creo que hay delitos de reincidencia que son gravísimos igual. Yo dudo que por su intermedio, presidente, el diputado Sánchez vaya a creer que, por ejemplo, un atentado a la autoridad reincidente no es grave. Estoy pensando simplemente en un ejemplo rápido. Por lo tanto, voto muy convencida en contra de la indicación del diputado Sánchez. En contra de doña Camila Flores, don Marcos y la Vaca. En contra de don Marcos y la Vaca. Doña Pamela Giles. Totalmente en contra y abismada con esta doble personalidad. En contra. Don Jorge Radke. Salvo que se esté en contra de la recaudación, voto en contra. En contra don Jorge también. Doña Catalina Pérez. A favor doña Catalina. Don Luis Sánchez. Muchas gracias, secretario. Mire, más allá de los comentarios medio irónicos, podríamos decir, de la UDI, yo le haría la invitación a esta comisión de que más allá de las posiciones acaloradas que podamos tener en muchos temas, tratemos de tener discusiones serias. Yo soy partidario de que le apliquemos toda la mano dura del mundo a los delincuentes peligrosos, pero generar normas de este estilo que pretenden meter a la cárcel a personas que no tienen el nivel de peligrosidad para la población que sí tiene. Alguien comete delitos contra la integridad sexual de alguien, delitos contra la vida, delitos contra la propiedad, que evidentemente tenemos una posición súper clara en el Partido Republicano en ese sentido. Creo que tratar de la misma forma cosas que son distintas no tiene sentido. Lamento que no se pueda aprobar aquí. Creo que los números no van a dar esta modificación, pero de todas maneras yo voy a dar mi voto a favor. A favor don Luis Sánchez. Don Leonardo Soto. Presidente, a favor de la indicación del compañero Sánchez. A favor don Leonardo Soto. Don Gonzalo Winter. ¿No estaba Gonzalo? Presidente, toca usted. Oye, yo quiero fundarlo también porque efectivamente lo que hace esta norma hace una remisión al inciso anterior, y en el inciso anterior se habla de la segunda condena en que se le reconozca al autor algún atenuante. Entonces, aumentar la discrecionalidad, yo soy consistente con lo que planteaba adelante, en orden a que una persona que es condenada es porque ha pasado todas las alternativas, todas las salidas del procedimiento y por consiguiente voto en contra. En contra, señor presidente, tenemos 4-8-0. 4-8-0 rechazado. Se rechaza entonces la indicación del diputado Sánchez. Votamos y lo que corresponde, original. Hay que votar el inciso cuarto original, propuesto, que está en la página cuarta, en la página 4 al medio. Perdón. En la 5. Sí, en la 5. Sí, sobre todo a Pérez. En votación entonces. En votación, el inciso final del artículo 68 del proyecto, don Jorge Alessandri. Sí, el inciso a favor del inciso original. Don Gustavo Benavente. A favor. A favor. Doña Giovanna Pérez. Al final. Don Luis Cuello. En contra. En contra. Doña Camila Flores. A favor. Don Marcos y la Vaca. A favor. Doña Pamela Giles. Doña Pamela Giles. A favor. A favor, doña Pamela. Don Jorge Radke. A favor. A favor, don Jorge. Doña Catalina Pérez. En contra, doña Catalina. Don Luis Sánchez. Abstención, don Luis. Don Leonardo Soto. En contra, don Leonardo Soto. Don Gonzalo Winter. No está. De momento, señor presidente. A favor, señor presidente. Y a favor. A favor. Ah, doña Giovanna. Sí, no, a favor. Doña Giovanna también. Después el presidente. Sí. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a favor, 3 en contra,
una abstención. 8-3. Se aprueba por 8 votos a favor, entonces 3 en contra y una Y ahí abstención. terminamos con el 68. Sin embargo, hay uno. queda un inciso final, que es la continuación de la indicación de los diputados Soto y Lavaca y Leiva, que a primera vista uno podría decir, oye, es incompatible. No, porque se sostiene claramente en la indicación anterior era eliminar todo lo que diga relación con la cooperación eficaz, sin perjuicio que esta norma es una norma revisiva para que permite con mayor claridad establecer que sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo, en caso de concurrir una cooperación eficaz, simple o calificada, la pena a imponerse al condenado podrá rebajarse conforme se dispone para ese tipo de colaboración. Vale decir, genera claridad. Diputado Soto, diputada Giles. Gracias, presidente. Sí, efectivamente, esta es una norma que se remite a otro cuerpo dentro del mismo proyecto de ley, pero establece la prevalencia o preeminencia de las normas sobre cooperación eficaz cuando concurren sobre estas normas. Entonces, es bastante aclaratoria y yo creo que está en el consenso de todo lo que hemos discutido, así que hay que aprobarla. Muchas gracias, diputado Soto. Diputada Giles. La suscribo, presidente. Muchas gracias, diputada Giles. La suscribe también la diputada Flores y el diputado Rackber. ¿Ok? ¿La aprobamos por unanimidad? ¿O la votamos? En votación. Ya, entonces, en votación... Es que depende del republicano. En la indicación... En votación la indicación que agrega el inciso final. Don Jorge Alessandri. A favor. Don Gustavo Benavente. A favor. Doña Joana Pérez. A favor y la suscribo ya. A favor. También la suscribe. Don Luis Cuello. A favor. Doña Camila Flores. A favor. Don Marcos y la Vaca. A favor. Doña María Giles. Por la afirmativa. Afirmativa. Don Jorge Ratger. A favor. A favor. Doña Catalina Pérez. A favor. Don Luis Sánchez. Abstención. Don Leonardo Soto. A favor. Don Gonzalo. Y señor presidente. A favor. A favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, 0, 1. Se aprueba entonces este inciso final del artículo 68 ter. Eso. Y ahora corresponde analizar el artículo 69, que está en la página 6 del comparado. Quiero hacer presente, aunque parece que nunca se toma mucho en cuenta, que existe acuerdo de la Comisión para sustituir la expresión que importa a él por la expresión producida por, que es la indicación de la diputada Cariola, que es la letra B. ¿Ok? Pero no hay acuerdo en el resto. Por eso tenemos que votar indicación por indicación, y lo que le vamos a proponer, vamos a seguir esa misma lógica, es ir votando inciso por inciso si correspondiera. ¿Les parece? La primera, este artículo, dígame. ¿Aquí quedan 3 minutos? Hoy llegamos hasta aquí. Sí, porque va a ser la discusión. Sí, es que yo pensé que era las 5:30. Oye, ¿les parece que suspendamos la sesión aquí? Oye, sí, sobre todo. Oye, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.